Estos son los objetivos que me planteé. Expongo también un caso clínico, vamos a correlacionar longitudinalmente la teoría que vayamos explicando con el de epidemiología, comprender la fisiopatología, establecer el diagnóstico del dengue grave y explicar detalladamente el tratamiento del dengue. ¿El audio se escucha cortado o se escucha uniforme? Se escucha bien. Hola. Escucha cortado, doctor. Doctor. Ok. Bien, entonces, a propósito, se escucha cortado. Sí, doctor, se escucha cortado. Lo que pasa es que aquí no tengo muy buena señal, pero ahora, Ahora sí. hola. Sí se escucha, doctor. Hola. Hola, doctor. Ahora sí lo escuchamos bien. Ok, bueno. Bueno. Hola. Hola, doctor. No se ve la pantalla, Sí, la presentación. ahorita vamos a arreglar esto. Bien, entonces les estaba explicando de este caso. Hoy sí me escuchan bien y ven la presentación. Sí, hoy sí. Sí. Sí, hoy sí. Bueno, entonces, se trata de una niña, 4 años de edad, consultó con historia de 5 días de evolución de cefalea holocraniana, acompañada de fiebre cuantificada entre 38 y 39, continua, en una clínica privada, donde diagnostican con faringoamigdalitis, indican ceftriaxona, ven lo incongruente del diagnóstico, el tratamiento, ven la incongruencia de la historia clínica, del diagnóstico, del tratamiento, no mejora posterior a 5 días y 2 días previo a esta consulta inicia vómitos en número de 2, contenido gástrico, malestar general, hiporexia, consultó en primer nivel de atención donde refieren a segundo nivel y en la unidad de emergencia de este centro hospitalario se cataloga como dengue con signos de alarma. No se especifica cuál es el signo de alarma en este momento, imaginamos que son los vómitos y se ingresa con líquidos de mantenimiento. Entonces, ¿cómo nos ubicamos con respecto al dengue? Se estima que el mundo en el dengue es endémico en el mundo más o menos en 100 países. La OMS se estima que anualmente ocurren entre 50 a 100 millones de infecciones por dengue en todo el mundo, en estos países donde es endémico,
y aproximadamente 500.000 personas con dengue grave, de los cuales requieren hospitalización, y una proporción muy importante son niños. Y alrededor del 2.5% de los afectados mueren. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el corredor endémico hasta la semana 32 del 2020, y veíamos una observación. La línea negra son los casos reportados hasta la semana 32, y vemos que prácticamente hasta la semana 32, que fue por allá, quiero ver, mediados de julio o mediados de agosto, vemos que la tendencia del dengue o de los casos reportados nunca sobrepasó la zona de alarma. Lo hizo a inicios del año, pero lo hizo a inicios del año, como pueden ver en el puntero, pero para esa semana había un declive. ¿Cómo estamos ahora? Pues esto ha aumentado. Los casos de dengue en la edad pediátrica han aumentado en el Hospital Nacional Sacamil. Hay varios casos de dengue ingresados, y se está viendo ambulatoriamente también varias sospechas de dengue sin signos de alarma de forma ambulatoria. Esto es la comparación que se hacía entre el año 2019 al año 2020, cómo había una reducción de prácticamente 8.000 casos. Igual, aparentemente hasta la semana 32 no se habían reportado fallecidos, y esto tiene varias explicaciones. Probablemente los pacientes no estaban consultando en ninguna institución de la red pública, sino que se dio esto, que existía fuga de pacientes hacia el sector privado, y ahí se estaban manejando los dengues y obviamente no se estaban reportando. Luego que probablemente muchos de estos dengues fueron clasificados o catalogados como sospecha de COVID-19, aunque probablemente no cumplían criterios, pero ya vieron de que el caso que les presenté, pues hay una gran incongruencia. Entonces no me asombraría si esto fue lo que pasó. Entonces muchos casos de dengue probablemente se fueron ahí en las estadísticas de COVID-19, de casos sospechosos de COVID-19, y por eso esta gran reducción de casos. Pero ahora no, ahora estamos al alza. Y miren, para la semana 32, los casos que se habían reportado confirmados, un caso confirmado por grupo etario entre 5 a 9 años en los escolares, más casos confirmados, que fue el grupo, que ha sido el grupo más afectado aparentemente, según eso. Pero ¿qué pasaba ya por el 2018? En el 2018, solo en el Hospital Nacional Sacamil, en niños menores de 5 años, la fiebre del dengue se ubica dentro de las principales 10 causas de ingreso. Veíamos de que habían solo en todo el año, en este grupo etario, habían 11 casos que habían sido ingresados masculinos, 7 casos femeninos, en total 18. Lo mismo pasaba entre los 5 y 9 años en el año 2018. La fiebre del dengue ocupaba la tercera causa en los escolares, y esto probablemente es lo que veíamos también en el último cuadro que presenté de este año, que vemos que este grupo es el más afectado, 14 masculinos, 14 femeninos, en total 28. Ingresados, o sea, dengues se ingresan, ya vamos a ver la clasificación según el tratamiento, los que cumplen criterio para ingreso. Entonces, hay niños que se manejaron ambulatorio porque eran dengue sin signos de alarma, sospecha de dengue sin signos de alarma, entonces estos no se reportan acá. Vemos los adolescentes, la cuarta causa de ingreso. ¿Y qué es lo que pasa? Bien, el virus del dengue es un virus ARN, y su
eh, patogenia es fortalecida por estos, porque ¿qué? Son 4 serotipos, entonces del DEN1 al DEN4. Entonces, esta enfermedad puede ocurrir hasta 4 veces en el ser humano, una enfermedad por cada serotipo. Si muy bien, como voy a explicar más adelante, existe una protección eh, por serotipo de por vida y también una heteroprotección, es decir, una protección cruzada, pero que no es de por vida, sino que ronda más o menos por los 2 años y posteriormente puede sufrir nuevamente de la infección e incluso el que sea una segunda infección es un factor de riesgo de morbimortalidad en los casos del dengue. Transmisión, pues humano-mosquito humano, el vector Aedes aegypti en nuestro medio y la presencia del vector es el factor más determinante de la prevalencia del dengue. Entonces, la poca capacidad que ha tenido nuestra región de poder combatir al vector es lo que ha favorecido que el dengue continúe en nuestro medio. Ahora, Aedes albopictus, esto lo podemos encontrar, este vector, en los países con climas subtropicales. Es resistente incluso a temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Entonces, pareciera que este es una amenaza para países con climas subtropicales donde puede ocurrir una transmisión si existe el reservorio que es el humano. Entonces, como es una enfermedad, una zoonosis, vemos que tiene una incubación extrínseca que ocurre en el mosquito, el mosquito hembra, que cuando se está reproduciendo se alimenta y este se alimenta principalmente en el día, no en la noche como piensa la mayoría de gente, que es cuando protegen al niño, ponen el mosquitero, sino que se alimentan principalmente en el día. Ahí tiene una incubación de 8 a 12 días, luego tiene la capacidad de poder transmitir a través de una picada el virus, donde una vez ingresa al torrente sanguíneo, tiene una incubación de 4 a 7 días en promedio, pero un rango menor de 3 días a 14. Ahora, una vez el insecto o el mosquito pique al ser humano, la replicación primaria viral se va a dar en las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Una vez se dé la replicación a través de las células dendríticas, puede ir migrando el virus a través de los ganglios linfáticos, infecta la célula del linaje mieloide como macrófagos y monocitos. Por eso vemos de que hay una leucopenia que se relaciona con el dengue, con la infección del dengue, y vemos que hay una disminución de linaje mieloide a nivel sanguíneo, por lo que hay una linfocitosis secundaria. Hay evidencia de infección en hepatocitos, o sea, una infección propia del virus a los hepatocitos y de las células epiteliales que explica posteriormente las complicaciones que pueden ocurrir, principalmente el endotelio. Entonces, esto es un esquema que muestra, voy a tratar de ampliar. Creo que no. Bien, no sé si pueden ver bien este esquema. Sí, bien. Entonces, este esquema muestra los resultados finales de la fisiopatología del dengue cuando ocurre una complicación. Ustedes deben de ser bien claros con los papás
y decirles, no hay forma de predecir la complicación. Sí hay forma de detectarla oportunamente, eso sí, y ya voy a explicar cómo. Pero de predecir, este niño se va a complicar. Doctor, no se escucha. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Que lo siento, no sé por qué. ¿Dónde se quedaron ustedes? escuché hasta donde dijo no hay forma de predecir y de ella no escuché. Entonces es importante que le diga a los papás, no hay forma de predecir si esto va a ocurrir. Sí puedo estratificar en grupos de riesgo para detectar oportunamente más oportunamente el inicio de la complicación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como les menciono, ingresa el virus del dengue y la replicación inicial se da a través de las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Esto ocurre en las células de Langerhans y en los macrófagos esplénicos, una vez logre reproducirse y alcanzar el torrente sanguíneo. Y aquí ustedes ven en estas dos barras verticales, en estas dos barras verticales, que es rojo y rosa, los resultados que explica la complicación o la morbilidad en el dengue, que es la disfunción endotelial y los desórdenes de coagulación. Ahora, ¿cómo ocurre esto? La disfunción endotelial ocurre principalmente por aparecimiento de anticuerpos de reacción cruzada con las células del endotelio o por infección propia de las células del endotelio por parte del virus del dengue, y esto causa apoptosis. Esto va a causar la lesión endotelial. Ahora, los desórdenes del desarrollo de coagulación ocurren básicamente por la replicación a nivel de las células estromales de la médula ósea, que suprimen la hematopoiesis, principalmente la generación de plaquetas, pero no solamente de esa forma, sino que también hay anticuerpos con una reacción cruzada contra la plasmina y contra las plaquetas que me favorecen ese desarrollo del trastorno de la coagulación, aparte de la respuesta inflamatoria, la activación del sistema de fibrinolítico, y este desorden también se favorece por el consumo alto de plaquetas que ocurre en un medio proinflamatorio. Entonces, vemos de que es un poco más complejo de lo que pensamos y no es causa de una sola alteración, sino que es de un conjunto de factores que van a favorecer que al final el desorden de la coagulación y la disfunción endotelial causen las complicaciones que ocurren en la infección por el virus del dengue. Pero no todos los niños se complican. El 90% de los niños van a cursar con algo que se llama dengue sin signos de alarma.
Y no todos los niños presentan síntomas. Hay niños que son oligoasintomáticos, que probablemente solo habrá sido una fiebre de baja intensidad, malestar general, hiporexia, cumplen con criterios de sospecha de caso de dengue, pero no presentan un cuadro florido de dengue. Pero el 90% van a cursar con algo que se llama dengue sin signos de alarma. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar dengue? Dengue lo sospecho con un inicio súbito de una fiebre de alta de dengue. La literatura menciona que es una enfermedad que recuerda mucho o se parece a influenza, porque la influenza también inicia con fiebre súbitamente, a diferencia de lo que nosotros pensaríamos de que es más síntomas catarrales, inicialmente es fiebre de alta intensidad. O sea, el niño estaba bien en la mañana y de repente a las 12 comenzó con, la gran fiebre y se puso mal. Pero la fiebre debe de durar al menos 24 horas para que yo pueda catalogarlo como caso sospechoso de dengue. Y aparte se debe de acompañar con otros síntomas, como hiporexia, vómitos o diarrea, sangrado de mucosas, leucopenia, que no es un síntoma en sí, sino que es un hallazgo de laboratorio, mialgias, artralgias, cefalea o dolor retroocular. Entonces, si tengo un paciente que cumple fiebre más 2 o más de estos síntomas, yo lo puedo catalogar como un caso sospechoso de dengue. Ahora, es importante que ustedes, este esquema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la fiebre del dengue suele durar entre 2 a 7 días, que ya más adelante vamos a verlo, pero entre 2 a 7 días se da lo que se conoce la fase febril. La fiebre generalmente comienza a descender en lisis, es un descenso insidioso, pero entre un 6 a 4% pueden presentar los llamados signos de alarma. ¿Me están escuchando ahorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, entre un 6 a 4% pueden presentar los famosos signos de alarma y catalogar al paciente como dengue con signos de alarma. Y como veíamos, el 2 al 4% puede presentar un dengue grave. Ahora, ¿por qué este esquema es importante? Porque la situación del dengue es variable. O sea, un paciente hoy puede estar en fase febril y catalogarse como dengue sin signos de alarma y en 8 horas iniciar con vómitos persistentes o con dolor abdominal intenso y sostenidos y catalogarse como dengue con signos de alarma. Entonces, es sumamente variable y depende de en qué fase se encuentre. Por eso también el esquema representa una evolución en el tiempo, que es esta línea horizontal, que son días. Y vemos que el dengue grave se presenta cuando sucede la defervescencia, la caída de la fiebre. Entonces, según el caso, ya entendiendo esto, según el caso, ¿cumple criterios para sospechoso de dengue esta niña? ¿Sí, esta niña cumplía criterios para catalogarlo como caso sospechoso de dengue? Sí. Sí, doctor. Sí. Tenía la fiebre de 5 Sí, días. ¿por qué? Bueno, teníamos fiebre. Tenía la Teníamos fiebre mayor de cefalea. 24 horas, que tenía 5 días de duración. Muy bien, ¿qué más? La cefalea. Tenía cefalea, excelente. ¿Y qué más? mm, Hiporexia. Hiporexia, los vómito. Vómitos. Exacto. Entonces sí cumplía criterios de caso sospechoso de dengue. Ahora, hay algo que no mencioné. En el esquema anterior podemos
podemos verlo, las fases del dengue. La fase, no sé si tengo otro esquema. No. No. Ok, entonces las fases del dengue, la fase febril que puede ir de 2 a 7 días y que la finalización de la fase febril y por consecuencia el inicio de la fase crítica está dado por la efervescencia. Es decir, la efervescencia puede ocurrir tan temprano como a los 2 días de la enfermedad o tan tarde como a los 7 días de la enfermedad. Entonces, no quiero que tengan esa idea de cuánto dura la fase febril. Puede durar de 2 a 7 días. Pero cuando obviamente ocurre la efervescencia, no, porque la pregunta que se hace, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo al revés? Entre 2 y 7 días, no quiero que tengan ustedes o que hasta días va a durar la fase febril y comienza la fase crítica. Y ahí puede el niño presentar los signos de alarma. Ahora, ¿qué pasó con este paciente? Se ingresó, persiste febril, incluso al 6º día, tensión abdominal y dolor. Se decide indicar un hemograma y se refiere al Hospital Boom para descartar complicación quirúrgica. Esta es la evolución del hemograma. Ustedes ven, leucocitos, nunca tuvo leucocitos altos, bajos, nunca tuvo leucopenia, siempre tuvo una leve leucocitosis. Vemos la evolución del hematócrito, que también es importante que ustedes estén pendientes de esta. Incluso el hematócrito es más importante que las plaquetas en el dengue. Pero a pesar que los leucocitos estaban altos, siempre la tendencia fue a predominio de linfocitos y vemos una evidente plaquetopenia que se iba recuperando conforme el tiempo. Ahora, si ustedes ven este hematócrito 39.2 y ven el hematócrito 24 horas después 31.6, evidentemente existía hemoconcentración. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ¿cuáles son los métodos diagnósticos? El diagnóstico es clínico, pero yo me puedo auxiliar, y está justificado, tomar un hemograma para auxiliarse cuando sospecho dengue o para completar mi sospecha de dengue, porque uno de los criterios es la leucopenia. Y la plaquetopenia me ayuda también a sospecharla, aunque no siempre se presenta en los pacientes con dengue, y además no tiene mayor utilidad que saber la actividad de la enfermedad, pero no la severidad. O sea, la plaquetopenia no se correlaciona con severidad, por lo que si tiene 20,000 plaquetas no es porque el dengue sea peor. Entonces, eso también debe de tener claro, a diferencia del hematócrito que sí se correlaciona con severidad. Bien, pero en las primeras 72 horas puedo tomar PCR y puedo tomar el antígeno de dengue, NS1, antígeno no estructural, que tiene una sensibilidad incluso del 80-90% en las primeras 72 horas de la enfermedad. La IgM para dengue se puede comenzar a tomar a partir del 3er día, pero esta tiene una sensibilidad del 50% y a partir del 5.º día puedo encontrarla incluso en 90% de pacientes que presentan la enfermedad. Entonces, por eso, según el protocolo y la guía nacional, la IgM sí se toma a partir del 5.º día. Este es de un paciente que tuve la oportunidad de tenerlo en un hospital privado. Le mandé, cumplía criterios de caso sospechoso de dengue, le mandé el antígeno para dengue y positivo. Entonces ya con esto ya tengo diagnóstico confirmatorio. O sea, ya definitivamente puedo iniciar el manejo como que se tratara de dengue, a diferencia que solo lo estuviera sospechando clínicamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es sumamente importante que ustedes lo entiendan. Bueno, vemos el periodo de incubación intrínseco, esto es dentro del ser humano, y luego ocurre una viremia que incluso se encuentra
antes del inicio de los síntomas. El 0 marca el inicio de los síntomas. ¿Cuál síntoma? La fiebre. No hay síntoma que mejor guíe la evolución del dengue y la fase del dengue que la fiebre. Entonces, una vez inicia la fiebre, yo tengo las primeras 72 horas para tomar PCR o NS1, cualquiera de los dos para poder hacer diagnóstico definitivo. Vemos que el inicio de la fiebre es abrupto y los cambios que inicialmente encontramos en el hemograma, incluso en las primeras 24 horas, es un descenso de los glóbulos blancos que es más marcado a partir de las 48-72 horas, y a ese descenso de los glóbulos blancos le sigue un descenso un poco más insidioso, más lento de las plaquetas. Pero este descenso de las plaquetas se agudiza o empeora después de iniciar la formación de anticuerpos, porque veíamos que dentro de la fisiopatología del dengue, el descenso de las plaquetas se ve marcado no solo por una disminución por la hematopoiesis, sino que también por una reacción de anticuerpos cruzada, como a una autodestrucción por parte del organismo. Entonces, aquí vemos un signo de alarma que es bien importante tenerlo en cuenta. La disminución de las plaquetas por sí solo, como les mencioné, no me ayuda para definir la severidad de la enfermedad, pero sí me ayuda junto con el hematócrito para definir un signo de alarma, que es el aumento abrupto del hematócrito concomitante a la disminución de las plaquetas. Esto es un signo de alarma. Esto ocurre, como ustedes ven, generalmente alrededor del tercer a quinto día, una vez inicia la formación y la elevación de los niveles de anticuerpos, porque hay mucha respuesta humoral por parte del cuerpo que me justifica la fisiopatología del dengue. Vemos que la defervescencia es más insidiosa que su inicio, incluso temperaturas como la última que le presenté de 37.5, 38.1, eso pudiera llegar a considerarse defervescencia en algunos pacientes. Y estar iniciando la fase crítica y nosotros no preocuparnos tanto por pensar que sigue en la fase febril. Porque esa es otra cosa que deben ustedes entender. Hay complicaciones propias de la fase febril. La principal es la deshidratación que puede ocurrir por la misma fiebre, la hiporexia, el mal estado general del paciente. Pero es incongruente, una vez entendiendo la fisiopatología, fiebre de 39.5 y ponerle dengue con signos de alarma, porque ha presentado 2 vómitos, por ejemplo, un vómito y con diferencia de horas del vómito. Eso es incongruente. ¿Por qué? Porque entendiendo la fisiopatología sabemos que los signos de alarma van a ocurrir iniciando la fase crítica, es decir, en la defervescencia. Entonces, por eso, cuando ustedes diagnostiquen dengue, ustedes deben de poner nombre y apellido, es decir, sospecha de dengue sin signos de alarma en fase febril. Y obviamente, si ponen sospecha de dengue con signos de alarma, es porque me está indicando que ya finalizó la fase febril y se encuentra en la fase crítica. Pero signos de alarma en la fase febril es bien, pero bien controversial y discutible que se presenten. Ok, me queda menos de un minuto lo voy a detener, se ingresan nuevamente en el mismo link para que leemos continuación a este esquema. Bien, entonces, como les mencionaba, es importante que entendamos la fisiopatología porque de esa forma vamos a entender cuándo referir
y cuándo continuar un manejo ambulatorio o si es hospitalario el manejo, pero con qué volumen de líquidos. Entonces, como les menciono, la fase febril, la complicación propia que ocurre es la deshidratación. En la fase crítica puede haber una hipovolemia. Necesitaba algo. Sí. Ok, en la fase crítica puede suceder una hipovolemia por la disfunción endotelial que existe. Entonces va a haber una fuga al tercer espacio del plasma. Esto va a dar un choque hipovolémico. Algunos opinan que puede tratarse de un choque séptico. Es más, realmente la sintomatología que presenta o la evolución que presentan estos niños cuando se complican y se agravan seriamente es de un choque séptico. La fase crítica solo está descrito que dura 48 horas, por lo que también no va a ser congruente que ustedes envíen un paciente a las 72 horas de la efervescencia como dengue con signos de alarma, porque ya no esperaría yo que presente complicaciones propias de la fase crítica 72 horas después de la efervescencia, sino que es en las próximas 48 horas después de la efervescencia. Luego sucede una fase que es la fase de recuperación, convalescencia, en la que puede durar hasta 5 días, en la que hay un retorno de líquido que se fugó al tercer espacio hacia el espacio intravascular. Entonces, aquí cuidado también con los líquidos, porque si se sobre colocan líquidos, entonces estos pacientes pueden hacer que persista la fuga al tercer espacio y complicarse con derrames pleurales, ascitis, etc. ¿Tienen alguna pregunta de este esquema antes de pasar? Entonces No. siempre es importante que ustedes hagan un ejercicio mental. O sea, cataloga al paciente. Fiebre, dengue, ¿tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma? No tiene signos de alarma, entonces probablemente o se encuentre en la fase febril o se encuentre en la fase crítica, pero no ha generado signos de alarma, o se encuentre en la fase de recuperación. Entonces ponerlo, saber en qué fase está, ese ejercicio mental deben hacerlo siempre en los pacientes con dengue, porque si no lo hacen, sucede iatrogenia, ya sea por poco líquido o por líquido en exceso. Bien, entonces, como les mencioné, la presentación clínica es variable, pero a pesar de que es variable, es previsible lo que ocurre en un paciente con dengue. Se da como una enfermedad sistémica, es dinámica, como les mencioné, ahorita puede estar sin signos de alarma y en 8 horas estar con signos de alarma y en 2 horas más estar en dengue grave, eso en 12 horas. Así que es de prestar una atención seria a estos pacientes. Hay un amplio espectro de manifestaciones no graves hasta estados de falla multiorgánica. Se menciona que la evolución clínica es impredecible, pero no es porque el paciente no vaya a suceder en el paciente las 3 fases. No necesariamente a eso se refiere, sino que se refiere a que usted no va a saber en qué paciente puede ocurrir una fase crítica que termine en dengue grave como dengue sin signos de alarma. Luego del periodo de incubación,
los síntomas se inician súbitamente y eso es algo que deben de incorporar en su anamnesis, en la evaluación de su historia clínica. Preguntar qué tan súbito fue el inicio de la fiebre. Eso no lo hacemos. Preguntamos la intensidad y le ponemos de moderada intensidad, que no sé qué significa que sea de moderada intensidad, porque para mí moderada intensidad puede ser una cosa, para la mamá otra. Entonces, con diaforesis, con escalofrío. Entonces, aquí vemos que a la hora de hacer una anamnesis es importante saber cómo comenzó la fiebre. ¿El niño estaba de un prodromo o fue súbito el inicio de la sintomatología? Bueno, entonces la fase febril suele ocurrir usualmente con fiebre alta, repentina, dura 2 a 7 días, se acompaña de eritema facial, dolor generalizado, mialgia, artralgia, cefalea, dolor retroorbitario. Pueden haber manifestaciones hemorrágicas menores como petequia, equimosis y hepatomegalia y dolor. El primer exantema puede aparecer entre el tercer y cuarto día y este es máculo papular o morbiliforme. El hemograma, hay una disminución progresiva en el recuento total de los leucocitos. Este es el primer hallazgo en el hemograma, una leucopenia. Luego, en la fase crítica, que aquí es cuando se confunden, porque puede ocurrir en 47 días de la enfermedad, pero como que, y eso se los preguntamos siempre en las pasadas de visita, ¿cuándo ocurre la fase crítica? Al tercer día, y la respuesta correcta es cuando se da la efervescencia, ahí ocurre la fase crítica, ahí inicia la fase crítica. Eso puede ser el tercer día, puede ser el cuarto día, puede ser el quinto día, puede ser el sexto día, o incluso tan tardíamente como el séptimo día. La fase crítica se ve marcada por un aumento de la permeabilidad capilar. Esto se ve marcado o se expresa en laboratorio por un aumento del hematócrito, pero como vimos que la permeabilidad capilar se da por una disfunción, una reacción cruzada de los anticuerpos contra el endotelio, también estos anticuerpos reaccionan cruzadamente con las plaquetas, entonces va a haber un aumento del hematócrito concomitante a una disminución de estaciones hemorrágicas importantes por todo lo que vimos en la fisiopatología y vamos a ver que en el hemograma hay leucopenia con linfocitosis y disminución del recuento de las plaquetas. Ahora, aquí puede evolucionar a un choque hipovolémico con fuga capilar, pero antes aparecen signos clínicos reconocidos como signos de alarma. Entonces, ¿qué son los signos de alarma? Los signos de alarma surgieron a partir de un estudio multicéntrico en el cual evaluaron pacientes pediátricos con dengue y con dengue grave o con choque por dengue. En aquel entonces, dengue hemorrágico, estadio o categoría 2, categoría 3 a 4. Entonces, estos pacientes evolucionaban a la complicación, a la morbilidad, pero vieron que antes que apareciera el choque hipovolémico o antes que apareciera manifestaciones hemodinámicas de choque, sucedían ciertas cosas. Y ya los epidemiólogos pasaron el valor P y vieron que algunas tenían significancia estadística. Entonces dijeron, es la probabilidad que podamos detectar más oportunamente pacientes que van a sufrir un choque hipovolémico secundario a la fuga capilar. ¿Como cuáles? El dolor abdominal intenso y sostenible, el aumento del hematócrito concomitante a la disminución de las plaquetas, vómitos persistentes, sangrado de las mucosas, detección clínica de fuga capilar, como por ejemplo que ustedes comiencen a escuchar que hay una disminución
del murmullo vesicular en la base pulmonar derecha. Eso traduce a un derrame pleural, por ejemplo, y hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Entonces, estos signos de alarma nos están diciendo, este niño va a entrar en choque hipovolémico si no se hace algo ahorita. Eso tienen que pensar. O sea, cuando ustedes piensen, dengue con signos de alarma, que se vaya referido. No, lo debo de manejar ahorita, porque si lo hago demasiado tarde, va a llegar con choque por dengue al hospital, o no va a llegar, que ha ocurrido. Entonces, el manejo por dengue debe de ser lo más oportuno posible. Ya tienen las herramientas clínicas, o sea, los signos de alarma se aprenden y se interpretan. Entonces, esa es la importancia que conozcan los signos de alarma. Y estos son, miren, dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquidos por clínica, sangrado de mucosas, letargo y irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y aumento del hematócrito concomitante a la disminución de las plaquetas. Ahora, dengue grave es cuando sucede un escape del plasma que lleva a choque. Los signos de choque ustedes ya lo conocen a la perfección. Acumulación de líquidos con o sin dificultad respiratoria, como derrame pleural o ascitis, sangrado grave y daño grave de órganos, como transaminasas arriba de 1000 y alteración del sensorio o una miocarditis, encefalitis, etc. Eso cataloga como dengue grave. Ese es el paciente que le mencioné que tuve la oportunidad de manejar con dengue en el hospital privado, y esto es un signo que ocurre en la fase de recuperación. Esto es un exantema muy característico del dengue, mar rojo con islas blancas. No sé si pueden ver las islitas blancas que lucen como máculas hipocrómicas en un trasfondo eritematoso. Pues ese es el exantema de mar rojo en islas blancas. Y le tomé foto a la curva febril. Vieron que inicialmente se recibió con 39 de temperatura, las cuantificaciones llegaron hasta 40, esto en las primeras 48 horas de ingreso. Todavía aquí tenía 38 y luego la fiebre cae. El descenso de la temperatura es más insidioso, aquí 37.5, eso ya se considera efervescencia en algunos pacientes, y ven cómo luego regresa a su temperatura basal. Quiero resaltar la taquicardia, que a pesar que fue como el signo más constante en mantenerse alterado o en que se registró la alteración. Este niño persistía con frecuencia cardíaca arriba de 100, a pesar que no tenía signos de hipovolemia y a pesar que no estaba febril, como pueden ver acá. Y este es el gráfico que ustedes deben de conocer. Es tan antiguo como de 1980, pero sigue siendo una realidad de la evolución del dengue en la actualidad. El diagnóstico de dengue grave, como ya les mencioné, cuáles son los criterios de diagnóstico, cuáles son los resultados fisiopatológicos que nos llevan a esto, que es la disfunción endotelial y el desarrollo de alteración de la coagulación. Esto no solo es plaquetas, sino que también alteración de los factores de la coagulación. Y le traigo unos estudios. Quiso hacer un modelo de predicción para pronosticar la severidad en un paciente pediátrico con dengue. ¿Y qué es lo que encontró? Es bien interesante. ¿Cuál de los signos de alarma tiene mayor significación estadística para predecir severidad en el dengue? Y resultó que son estos tres. La acumulación de líquido por clínica da el riesgo de
de 3 a 4 veces más riesgo de que se presente más severo este niño que los otros, que si no presenta acumulación de líquido por clínica, por ejemplo. El aumento del hematócrito concomitante a la disminución de las plaquetas, hasta 2 veces más riesgo de presentar esos persistentes. Entonces, puede que no presente patomegalia, presenta uno de estos 3, eso sitúa al niño en mayor riesgo. Y esto es significancia estadística. Ustedes ven los valores de P y tienen bastante significancia estadística. Bien. Los factores, este es otro estudio en el cual quisieron incluir algunos otros factores de laboratorio que me pudieran predecir que la hipoalbuminemia puede encontrarse más frecuentemente y está con significancia estadística también más relacionada a mortalidad. Además, también el sensorio alterado también está más relacionado a que el paciente presente mortalidad. Ahora, la albúmina sérica no se mide en los pacientes con dengue de rutina. Eso sí les debo de ser muy honesto. Esto no se ha incorporado a la nueva guía. Esto es del 2017 y la última guía está hecha en base a estudios antes del 2009. ¿Qué es esta? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy ante un paciente con choque? El choque siempre se maneja, como les mencioné en la clase anterior, con 20 ml por kilo para reposición de volumen intravascular. Esta es carga, esto es bolo, 20 ml por kilo. Aquí mencionan una infusión más lenta, pero normalmente es de 15 a 20 minutos. Y luego, pero también, si el paciente no está chocado, pero presenta un signo de alarma, entonces se maneja con 10 ml por kilo hora. Y a la hora hay que reevaluar al paciente. Y si ya no presenta signos de alarma, entonces puedo disminuir la velocidad de infusión. Va de 10, luego 5 a 7 y 3.5, hasta mantener de 24 a 48 horas una infusión de 2 a 3 ml por kilo hora. Esto es en caso que el choque no revierta con el cristaloide, da la opción de ocupar una solución coloide, etc. Estos son los exámenes de la línea que les mencioné del caso inicial. Esto fue en el 2019. Vemos que tenía una TGO de 2000, una TGP de 963. O sea, ya con esto puedo catalogarlo como un dengue que... Grave. Un dengue grave, excelente. Nunca presentó leucopenia y estas son las últimas plaquetas. Vimos que las plaquetas iniciales con un hematócrito de 39, las plaquetas con 47. Ese era el signo de alarma. Había aumento del hematócrito concomitante la disminución de las plaquetas, porque vemos que ahora las plaquetas ya van para arriba, ya iban para arriba. Y vemos que este hematócrito del 30%, es decir, 39 menos 30 da 9. Y 9 entre 30, ¿cuánto es? 9 entre 30, 0.3%, tenía una hemoconcentración del 30%. Y se considera hemoconcentración severa cuando es arriba del 20%. Entonces, o sea, sí llegó en plena fase crítica a la unidad de emergencia. Así que, y lo pueden ver acá. En el ultrasonido de tórax había derrames pleurales bilaterales, incluso había un pequeño derrame pericárdico, y en el ultrasonido abdominal había edema perivesicular, que sucede en el dengue, y había líquido a nivel de interasas, una citis,
lo que, o sea, una policerositis, pleura, pericardio, peritoneo, una policerositis, lo que hacía que pensar en dengue. Y este es un último estudio donde este grupo de India en el 2018 lo que intentaron hacer fue validar niveles inferiores para que los pacientes con niveles inferiores puedan ser diagnosticados con dengue grave. 76 de ALT y 635 de AST pueden ya incluso definir dengue grave o dengue severo. O sea, no esperar que sea más de 1000. Incluso con esa ALT que teníamos de 900 y algo, podíamos definir que esa paciente se trataba de dengue grave. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, solo queríamos molestarle y preguntarle si nos podría pasar las clases de usted. ¿Preguntas? No, doctor. Claro que sí, se la voy a... Gracias.